Listo, entonces, nuevamente buenos días, gracias por la autorización que ustedes me dan para grabar la clase. Ya empezó a partir de este momento la grabación. Bien, regálenme un segundito, aquí anoto a Jurado que acaba de llegar. Jurado, Paula, listo. Bueno, entonces, voy a compartir mi pantalla para mostrarles cuál es la agenda del día de hoy. Como les dije, tengan cuaderno, lápiz, todo a la mano, tengan sus tareas listas y ya vamos a hablar. Voy a quitar mi cámara y voy a presentar. Ahorita, por favor, se alistan. Yo le voy a preguntar a uno que otro qué es lo que está viendo en pantalla, qué es lo que está leyendo. ¿Listo? Con eso así yo me aseguro de que estoy compartiendo lo que quiero compartir. Bueno. Entonces empezamos aquí. A ver, Juan Diego, hágame un favor, lea lo que está en la pantalla, si es tan amable. Primero, identifíquese con su nombre y apellido. Al lado de su micrófono encuentra la opción para hacerlo. Segundo, desactive su micrófono y su cámara. Actívela para contestar durante la toma de asistencia y o cuando se lee la palabra. Tercero, tenga a mano su cuaderno, un esfero, lápiz, borrador, etc. Su celular para tomar fotos a las diapositivas que considere y su tarea resuelta. Gracias, Juan Diego. Bueno, aquí vamos a hacer para la próxima oportunidad, vamos a hacer un cambio, vamos a ver si utilizamos próximamente Teams. No lo he hecho porque no estoy segura de que todos tengan el correo institucional. Entonces, de los que están aquí presentes, ¿todos tienen su correo institucional? Más bien hago la pregunta de otra manera. ¿Alguien no tiene correo institucional? El que no lo tenga, por favor, me cuenta. La idea es que todos tengamos nuestro correo institucional para que las próximas semanas hagamos la reunión por Teams. ¿Listo? Entonces, ahí no hay necesidad ya de que se identifiquen con el correo porque ya entran directamente con él. Entonces, les encargo que estén pendientes del correo institucional, le comuniquen a sus compañeros que si no lo tienen, se acerquen al director de curso o directora de curso para mirar cómo se les colabora con el correo institucional. Bueno, como ya lo dijimos, para los que se acaban de unir, la idea es que, bueno, todos tienen su micrófono y su cámara desactivada, pues cuando se les pida el favor de participar, lo hagan o cuando voluntariamente lo quieran hacer también. Y tener cuaderno, celular, todo a la mano para que, pues, tomen nota de lo que consideren importante. Bien, entonces, vamos aquí ya prácticamente, como les decía, ya esto no es de la finalización del segundo periodo, sino el inicio del tercer periodo. Lo habíamos hecho la vez pasada y hoy lo que se trata básicamente es de, aquí voy a anotar, inicio del tercer periodo. Inicio del tercer periodo. Hoy lo que se trata entonces es de explicar el tema y de que ustedes me hagan preguntas, por favor, con base en lo que yo vaya explicando. ¿Listo? Bueno, les cuento, ¿por qué uní el 10.3 y el 10.4? Pues porque la virtualidad nos da la ventaja de unir los dos cursos, cosa que no se podría hacer en el presencial. Entonces, es mi manera de, entre comillas, ganar un poquito de tiempo y no repetir lo mismo dos veces. El tiempo, entre comillas, el tiempo que me ahorraría, que sería 1 horita y media de clase, pues prefiero dedicársela a seguir atendiendo los casos particulares que se han venido presentando. Algunos de ustedes me han pedido tutorías presenciales, otros no han pedido la tutoría sobre el tema, pero sí me han pedido una asesoría otra vez sobre Khan Academy, bueno, problemas que se les han presentado, entonces eso ha demandado mucho tiempo. Entonces también por eso decidí unir 10.3 y 10.4 hoy. Como ustedes ya lo saben, 10.4 no se le cruza absolutamente con nada porque está en su horario presencial. Y ya saben los chiquillos y las chiquillas de 10.3 que si se les llega a cruzar simplemente me avisan y dejamos su clase para las 11 de la mañana. ¿Listo? Bueno. La agenda de hoy, entonces el saludo, recordarles los temas que vamos a estudiar durante el resto del año, vamos a revisar la tarea y aquí pues los varios, o dentro de los varios está la explicación, pero no, mejor dejémosla como un punto aparte. Explicación y luego los varios, ustedes me van alistando los varios, que básicamente los varios son pues preguntas que tengan sobre el tema.
En particular porque algunos estudiantes, algunos estudiantes el día de la evaluación me dijeron, ay, profesora, ¿será que me explica? No, el día de la evaluación no hay explicaciones, las explicaciones son el día de hoy y la clase que sigue y la clase que sigue. Entonces yo les explico todo lo que ustedes deseen, todo lo que necesiten con muchísimo gusto, pero no el día de la evaluación, ni un día antes de la evaluación, no. Son con semanas de anticipación. ¿Listo? Bueno, entonces, en otras palabras, a partir de hoy empiezan mis explicaciones para reforzar lo que haya quedado por ahí como flojo. Yo ya me di cuenta de cosas que están como flojas y entonces por eso la clase de hoy. Y como les digo, alístenme sus preguntas, por favor. Bueno, los temas. Entonces empezamos por aclarar nuevamente los temas. Recuerden que tenemos 5 unidades a desarrollar. Ya las empezamos desde mayo empezamos a estudiar con Khan Academy, que es un recurso muy útil, pero lo que me interesa hoy son los temas. Entonces, la primera unidad, todos por favor van a sus cuadernos. Aquí es donde ustedes me hacen el favor de abrir el cuaderno y van mirando y van chuleando. Entonces, la primera gran unidad se llama trigonometría con triángulos rectángulos. Esta primera unidad tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 subtemas. Entonces, la idea es que en su cuaderno esté el título grande, que este título debe estar más o menos por allá como en mayo, debe estar este título. Los que empezaron tardecito, no sé, algunos por X o Y o Z razón, hasta ahora están empezando. Entonces, los que hasta ahora están empezando o tuvieron que devolverse, ¿qué debe haber en todos los cuadernos de todos los estudiantes? Debe estar este título grande y estos subtítulos, pero estos subtítulos están a la medida en que van estudiando. Me explico, todo el mundo debe tener introducción a las razones trigonométricas, ¿cierto? Aquí en esta introducción a las razones trigonométricas, ahí van a encontrar, yo voy a aprovechar de una vez, no voy a abrir Khan Academy de una vez. Acá en la introducción a las razones, bueno, sí, ahí ustedes deben tener un artículo y deben tener 4 videos. Entonces háganme el favor, buscan en sus cuadernos si yo estoy bien o estoy mal. ¿Cuántas actividades hay en solo este título? Voy a hacer la pregunta de otra manera. En este subtítulo que se llama Introducción a las razones trigonométricas, busquen en su cuaderno cuántas cosas hay, cuántos artículos, cuántos videos y cuántas prácticas hay en este solo subtítulo. Y aquí les doy la palabra mientras yo voy abriendo la plataforma. Entonces, ¿quién me cuenta en ese solo subtítulo qué cosas hay? A ver. Profe, hay 2 artículos. Hay 2 artículos, listo. ¿Qué más hay ahí? Además, bueno, una pregunta, William. ¿Los 2 artículos traen prácticas o esos artículos están sin prácticas? Sí, señora, los tienen prácticas. 3, para ser exactos. ¿3 prácticas? Sí, señora. Vale. ¿Cada práctica cuántos ejercicios tiene? Pues 3. Sí, señora, 3. ¿Quién? Listo, gracias, William. Entonces vamos a confirmar. No, profe. William, una cosita, lees aquí, por favor, ¿qué dice aquí? ¿Dónde estoy poniendo el cursor, porfa? Khan Academy. Listo, ¿y acá? Trigonometría con triángulos rectángulos. Listo, gracias. Entonces, apaga el micrófono, William, porfa. William, apaga el micrófono. No, profe, no soy yo. Ya lo apagué. Entonces, ok. Entonces, al que tenga el micrófono apagado, prendido, porfa, apáguelo. Apagan el micrófono. Esto de estar prendiendo, apagando micrófono. Bueno, regálame un segundito acá. Bueno, a ver quién tendrá micrófono prendido. Sergio, apaga micrófono, porfa. Sergio Hernández. Sergio, apaga micrófono, porfa. ¿Ya? Listo.
Bueno, nos toca estar a todos despiertos acá. Prenda micrófono, apaga micrófono, cambie pantalla, ponga pantalla, bueno, comparta, no comparta, etcétera. Bueno, listo. Entonces, la primera unidad, como dijimos, se llama trigonometría con triángulos rectángulos y están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subtemas. De este primer subtema, entonces uno da clic acá y como lo decía William, aquí hay un artículo, entonces yo leo el artículo, hago lo que tengo que hacer y cuando termine de ver esto, ahí sí paso a este video, luego sí paso a este artículo, luego sí paso a este video y luego sí hago la práctica, ¿ya? En el orden que está aquí. Fíjense entonces que este subtema tiene 1, 2, 3, 4 y 5 actividades. Entonces, ustedes vienen a esta actividad, que ya se sabe que es un artículo, lo leen, lo copian, lo más importante, lo analizan, resuelven si hay un ejercicio o no, y hasta que no hagan esto bien completo, no pasan a lo siguiente y así sucesivamente. Ahí lo desplegué. Entonces viene el artículo, vienen las explicaciones y todo el mundo está en su cuaderno mirando eso, que todo esto debe estar. Como hay estudiantes que ya se dieron cuenta que se saltaron, por favor se devuelven y hasta que no hagan eso bien, no siguen. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, video, lo mismo, lo ven, lo resuelven y hasta que el ejercicio que está aquí en este video no lo hacen ustedes solitos a la perfección, no siguen. Si necesitan buscar otros videos, ya saben que lo pueden hacer para reforzar, para aclarar, etcétera. Y hasta que esto no quede completamente claro, no avanza. Entonces van a usar, como ya lo dije, Khan Academy, usan el video, buscan otros videos si es necesario, o si necesitan llamarme, me llaman, me piden la tutoría personalizada como lo han hecho varios de ustedes y yo les ayudo, ¿listo? Pero no me llamen hasta que no hayan intentado ustedes solos, hasta que no hayan averiguado, hasta que no hayan de verdad hecho un esfuerzo importante. ¿Por qué? Porque cuando usted me llama y usted ya ha hecho un esfuerzo importante, ahí es donde mi explicación le va a servir muchísimo, muchísimo porque usted me va a traer preguntas puntuales. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, me devuelvo acá, me devuelvo a la presentación y entonces vamos a mirar. La unidad número 1, entonces, deben tener en sus cuadernos todos esta unidad que se compone de estas 8 actividades y cada actividad, fíjese que cada actividad, por ejemplo esta, acabamos de contar que tiene, ¿cuántas cosas? 5. Y lo mismo, hacen clic aquí, miran a ver qué se despliega y hacen absolutamente todo lo que esté aquí. Y así sucesivamente. Esta explicación va en particular para aquellos estudiantes que hasta ahora están empezando, pero bueno, ya empezaron, que es lo importante, y para aquellos estudiantes que se asustaron con las 5 unidades. Dijeron, no, yo rayo acá un poquito, yo rayo acá un poquito, luego me paso a la unidad 2 y entonces aquí yo rayo un poquito y rayo otro poquito y luego no, me salto a la unidad 3 y entonces de aquí unto cualquier cosa y le muestro a la profesora cualquier cosa porque finalmente el objetivo era mostrar cualquier cosa y luego me salto aquí porque es que hay estudiantes que ya empezaron acá la 4ª unidad. Entonces, igual, pues el afán de llenar por llenar y porque creen que esto es para mí todavía y entonces llenaron aquí y no, pues algunos creen que ya pueden saltarse aquí. Entonces, no. Por favor, cogen el cuaderno, estas diapositivas es para que ustedes hagan su checklist y digan, este título lo tengo, se va a Khan Academy, porque no es solamente tener el título, sino como ya se dieron cuenta, cuando hagan clic aquí en la plataforma, ya saben que se le van a desplegar varias actividades, al menos 3, 4, ¿ya? Y van haciendo su checklist. Yo no hice esto sería la unidad, esto sería el tema, y yo no hice las actividades de este tema, pero ya se dieron cuenta que no es solo este título, sino que de aquí hay varias cosas. Entonces, repito, insisto, quienes se angustiaron, se preocuparon, se dieron cuenta que se habían se tranquilizan, respiran y si necesitan volver a empezar lo tienen que hacer, ¿ya? Lo tienen que hacer porque este tema es fundamental para el que sigue, para la unidad 2 que se llama trigonometría con triángulos generales. Esto es indispensable para la unidad 3 y
Cuando esto está muy bien, ya la unidad 4 va a fluir mucho mejor. Y cuando esto esté bien, la siguiente unidad, que es la 5, esto va a fluir muy bien. La meta, jóvenes, siendo agosto 4, la meta es que para finales de octubre ya todas estas 5 unidades estén listas y ojalá pudiéramos hacer una sexta, ojalá. Pero bueno, vamos a ver, con que cumplamos esto ya nos damos por bien servidos. Listo, entonces repaso de este primer pedacito, ahí está la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4 y la unidad 5, que es lo que debemos hacer de aquí a finales de octubre. Y como ya lo dije, van haciendo su checklist y si se saltó algo, si no lo entendió, hace lo que me estaba diciendo hace un ratito, la profesora, me tuve que devolver porque algo me quedó como mal, pues devuélvase. Anótelo en el cuaderno y eso entra dentro de las cuentas, listo, de sus 5 horas a la semana. Bueno, listo lo que hacemos, lo que hemos venido haciendo de aquí y así lo que haremos hasta noviembre, o bueno, finales de octubre. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta sobre esto de los temas que vamos a ver o que estamos viendo y el orden en que se lleva y lo que hay que hacer. Si alguien tiene alguna duda, lo escucho ahora para poder avanzar. Bueno, veo que eso está claro, entonces seguimos. Vamos entonces hoy a la explicación voy a empezar, o ya lo había empezado la clase pasada, voy a continuar con esto de la trigonometría con triángulos rectángulos, la introducción a las razones trigonométricas, y voy a dar un panorama general de esta unidad y de la unidad 2 sobre triángulos generales. De eso se trata la clase de hoy. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos empezado sobre los triángulos y les había dejado esta tareita. Entonces, alguien, por favor, que tome la palabra y me diga qué hicimos con esta figurita que les di la vez pasada. Miren sus cuadernos y me cuentan. Profe, pues a nosotros nos dejaste 2 triángulos diferentes, o sea, ese fue el que hicimos como ejercicio en clase. Ok, Catherine, ¿y qué hicimos con este en clase? ¿Qué les pregunté qué hicimos con este triángulo? Nombramos los vértices, nombramos los lados del triángulo, vimos cómo aplicar seno, coseno y tangente. Gracias, Catherine. Entonces, en este triángulo, como lo dijo Catherine, pues fíjese, lo primero que hay que fijarse en es que hay 3 triángulos, ¿cierto? Entonces aquí uno dice, ¿cómo así que hay 3 triángulos? Sí, mire, está el grande, está el triángulo grande que estoy aquí con el cursor resaltando, internamente hay 2 más, este triángulo y este otro. Entonces uno no puede en matemáticas decir, a ver, coja el triángulo grande o coja el triángulo chiquito ese y entonces empieza uno con el dedito allá, el de la derecha. No, es que yo quiero hablar es el de la izquierda. Entonces uno en matemáticas, lo que es matemáticas que incluye geometría y trigonometría, uno no dice, ay, el triángulo de la derecha y el triángulo de la izquierda o el grande. No, uno, como lo dijo Caterina, uno tiene que marcar los vértices. Aquí voy a marcar los vértices del triángulo grande. Esto que está aquí, que estoy moviendo aquí el cursor, esto es un vértice o punta. Este es otro vértice, otra punta, y este es otro vértice y otra punta. Bien, alguien que me diga cómo nombra uno los vértices en un triángulo. ¿Quién anotó? ¿Quién sabe? A ver. Con las letras mayúsculas del abecedario. Siempre. Gracias, Catherine. Siempre uno bautiza o nombra los vértices de un triángulo con las letras mayúsculas de nuestro alfabeto. ¿Listo? Y entonces ya uno empieza a diferenciar un triángulo de otro. Bueno, el título de esta diapositiva dice elementos del triángulo porque precisamente aquí lo que les quiero explicar hoy y hacer énfasis nuevamente es que hay que nombrar, hay que bautizar los elementos del triángulo. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cuáles son los elementos? Uno es el que estoy nombrando, los vértices. Cuando estábamos en primaria uno decía puntas o esquinas. Entonces,
Les decía también la vez pasada que ustedes y yo llevamos desde el preescolar casi, como, no, ustedes me habían dicho que desde tercero primaria uno lleva trabajando los triángulos. Entonces la pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué hay de nuevo, profesora Inés? Si desde tercero de primaria llevamos trazando triángulos, pues aquí, ¿cuál es la novedad? Pues la novedad es, una, el vocabulario matemático que se usa. Ya de ahora en adelante ustedes, todos los que están en la sala, me hacen el favor, usan la palabra vértice. ¿Tá? No quiero oír la palabra ni esquina ni punta. Bien, lo siguiente que hay de nuevo es, como lo decía Caterín, estos vértices los nombramos con letras mayúsculas. A ver, voy a mostrarles el ejemplo de la diapositiva. Acá creo que está muy bien. Listo. Estos vértices, entonces, fíjense que estos vértices están nombrados con las letras mayúsculas del abecedario. ¿Y por qué? Porque estos vértices me van a permitir hablar de los lados del triángulo. Pero ya ahorita vengo a esa diapositiva. Listo, venimos a esta. Fíjense que uno tiene este triángulo y hay libros, les decía, hay libros, hay plataformas que nombran otro elemento del triángulo. Entonces, esta rayita que ustedes ven acá, estas dos rayitas que están acá y estas tres rayitas que están acá, ¿qué me están tratando de mostrar? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Por ejemplo, Ana María. A ver, Ana María Santos. Esta rayita, estas dos rayitas y estas tres están tratando de llamar nuestra atención sobre qué elemento del triángulo, Ana María. Ana María. No vayan a estar haciendo lo que hace por allí un estudiante que yo conozco, que se une a la clase y luego se arropa y sigue durmiendo. Espero que no esté pasando eso. A ver, Sergio Hernández. Ana María, ¿ya se activó Ana María? Alguien que mire en el chat, porfa. A ver si Ana María tiene audio. Ana María Santos. Bueno, por ahí hay un ruido, no sé. A ver, Sergio Andrés Hernández. Sergio, ¿me oye? ¿Mm? Aquí es donde yo me pongo a pensar, ¿se durmieron todos? ¿Están bien arrunchaditos? ¿No duerma que duerme yo hablando aquí sola? Me hago esa pregunta. Bueno, a ver si nos va mejor con Jason. Jason Vargas, ¿me oyes? ¿Sí o no? La escucho, pero no me deja hablar. Ah, ok. Ya, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, estos son los problemas de la virtualidad. Bueno, a ver, Karen Vargas, la pregunta. Estas rayitas y estas tres rayitas quieren llamar nuestra atención sobre qué elemento del triángulo. Bueno, entonces alguien que tenga sonido, a ver. Los ángulos, profe. Gracias. ¿Quién habló? María de la Paz. María de la Paz, gracias por contestar. Ya, siento que estoy con alguien acá en la sala. Vale. Entonces, muy bien. Hay otro elemento importante de los triángulos que es los ángulos. Y en sus evaluaciones yo noté que algunos de ustedes, no todos obviamente, algunos de ustedes todavía confunden un vértice con un ángulo y no es lo mismo. Entonces, como lo dice María de la Paz, fíjese que esto es el ángulo, que fue lo que habíamos visto en la presencialidad, es esta abertura. Y yo lo que tengo que hacer es medir, si fuera un taller de transportador, pues abro mi transportador como yo les había alcanzado a explicar y mido esta abertura. Comparo esta abertura con la abertura que hay en un transportador. Entonces, en este caso, esta es una forma también de llamar la atención sobre otra cosa, otro elemento del triángulo, que en este caso son los ángulos. Entonces, un vértice no es lo mismo que un ángulo, jamás. Y lo que tengo que hacer con el ángulo, como ya lo dije, es medirlo.
ya sea con el transportador o calcular su medida utilizando lo que ustedes ya empezaron a ver, que es ley de senos, cosenos o las razones trigonométricas. Entonces, estas medidas son las que me interesan a mí en un caso dado. ¿Listo? Los vértices, obviamente los vértices no tienen medidas, pero sí es importante nombrarlos. Bien, de este triángulo, creo que les puse algo, ¿no? ¿O sí les puse algo en este triángulo la vez pasada? Cuéntenme, porfis. ¿Lo dejé de tarea este triángulo? Creo que no. Bien, pero este sí. Entonces, Sí, señora. Bueno, ¿con este tenían algo que hacer, Caterín? ¿Con este triángulo? sí, nombrar vértices, lados y ángulos. Listo, entonces, vértices. Caterín, ¿los nombró? Sí, señora. Bueno, vale, entonces todos cogen su cuaderno, trazan este triángulo y empezamos. Utilicemos la convención que utilizó Caterín. Caterín, este vértice, ¿cómo lo nombraste? Este vértice. Con la letra A mayúscula. Listo, A mayúscula. Vámonos en sentido antihorario, o sea, me voy para acá. ¿Cómo llamaste este vértice? B mayúscula. B. ¿Y este? C. C, listo. Entonces, un triángulo tiene siempre 3 vértices. Listo, nombremos los ángulos. Si este es el vértice A, este sería el ángulo A minúscula o alfa, ¿cierto? Bien, si este es el vértice B, este sería el ángulo B minúscula o beta. exacto. Y este sería entonces el ángulo C minúscula o ¿cuál es la C en el alfabeto griego? Sería como un simbolito así, yo creo. Entonces sería C minúscula o, bueno, no me sé la C en el alfabeto griego, toca que la busquemos. Listo. Entonces, A, B, C, los vértices, alfa, beta y gamma, digamos, serían los ángulos. Y falta otra cosa, faltan los lados. Entonces, vamos a mirar este lado. Si este vértice es A y este es B, entonces este sería el lado AB o segmento de recta AB. Este sería el lado, esto que estoy repisando sería el lado BC y este sería el CA. ¿Listo? Esa es una forma de nombrarlos. Bien, entonces, hasta aquí, todo triángulo, señoritas y jóvenes que están prestando atención, todo triángulo tiene 3 vértices, 3 ángulos y 3 lados, ¿ya? Y hay que distinguirlos y hay que saberlos nombrar. Vamos a mirar, por ejemplo, acá en esta figura. Yo les decía, cojan esa figura y díganme en cuántos triángulos hay. ¿Esa era la tarea, Caterín? Sí, señora. Triángulos completos porque no se podía completar ninguno. Exactamente. Entonces, vamos a ver cómo nos va con Juan Diego. Juan Diego, ¿cómo nos va contigo? ¿Tienes sonido que me puedas contar cuántos triángulos? La pregunta es cuántos triángulos hay en esa figura, así como está. Rojas, Rosero, Juan Diego. Todos están mirando esa figurita y la tarea era, diga cuántos triángulos hay. Bueno, esa era la primera pregunta. Como lo dijo Caterín, no hay que completar nada. Tal y como está la figura, ¿cuántos triángulos hay ahí? Bueno, vamos a ver cómo nos va con William Quesada. William, ¿cuántos triángulos hay ahí, porfa? Pues yo veo hay 2, pero si lo completamos serían 5. No, sin completar. Entonces, Solamente 2, entonces. listo. William Quesada, hágame el favor, nombre el primer triángulo. Ahí lo podemos nombrar. El primer triángulo es ADY. A, D D, y G. exactamente. Gracias, William. Entonces, Ajá. fíjese la utilidad de nombrar los vértices. Ya ahí ya no hay pierde. Entonces usted dice el triángulo ADG. ¿Y por qué es importante nombrarlos? Más adelante van a ver mejor, pero aquí ya se le ve la utilidad y es que uno sabe de qué triángulo está hablando. Por eso la importancia de marcar los vértices. Entonces el triángulo ADG. Listo, de los que están en la sala, ¿quién me puede decir algo del triángulo ADG? ¿Qué particularidad tiene? ¿Qué de especial tiene este triángulo ADG? ¿Alguien me puede decir algo, por favor? ¿Es el único que tiene tres ángulos?
¿Es el único que tiene qué? ¿Tres ángulos? ¿Es el único que tiene 3 ángulos? ¿Quién está hablando? Sofía Jiménez. ¿Quién? Sofía Jiménez. Sofía, es el único que tiene 3 ángulos. Bueno, para Sofía y para todos los que están en la sala, todo triángulo tiene 3 ángulos, todo. Entonces, este triángulo tiene este ángulo. Si seguimos la convención, este ángulo se llamaría alfa o A minúscula. Este ángulo se llamaría G minúscula y este ángulo que está aquí se llamaría D minúscula, si seguimos la convención. ¿Cuál convención? Que si el vértice se llama A, el ángulo que está ahí, digamos que está subtendido aquí, sería A. Bien, entonces Sofía y todos los chicos y chiquillas, todo triángulo tiene 3 ángulos, todo. ¿Ya? Entonces, esa no es lo que tiene de especial este triángulo ADG o AGD o DAG, lo pueden nombrar en el orden que quieran. Por lo general uno coge un sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Si yo empiezo acá donde tengo el puntero, yo hago esto, me voy en sentido contrario a las manecillas del reloj como una convención, pero si lo hacen de otra manera, pues uno avisa y lo hace de otra manera. Bien, no, Sofía, eso no es lo que tiene de especial. A ver, ¿qué tiene de especial ese triángulo AGD? Cuénteme. ¿Qué lo hace especial? ¿Qué lo hace particular? ¿Que no es un triángulo rectángulo? Juan David Pardo, ¿no es un triángulo rectángulo? Sí, señora, no es. ¿Cómo sabes que no es un triángulo rectángulo? Este triángulo no es un Porque no triángulo tiene rectángulo. un ángulo de 90 grados. Pues por lo menos no está marcado, ¿no? Sí, porque Pero, visualmente pues uno pensaría que puede ser de 90 grados, pero no tiene la señalización correcta para pensar que sí es. exactamente, muy bien, muchas gracias a los dos. Aparentemente no es, digamos, como lo dijo Catherine, visualmente no es un triángulo, no parece un triángulo, visualmente sí lo es, porque mire, aquí uno ve como esta L y esta L es característica de un ángulo de 90 grados. El problema es que la señalización, fíjese la importancia de la señalización, no es la correcta. Aquí debería haber como una especie de rectángulo. Entonces, lo que lo hace especial, la respuesta de lo que hay de especial en el triángulo AGD es que es un triángulo rectángulo. Y el error está aquí, en la señalización. No debería haber este arco, sino que debería haber un rectángulo. Para salir de la duda, tenemos 2 caminos, coger el transportador y medir o que nos den información y calcular este ángulo. Pero pues visualmente parece ser, todo parece indicar que es un ángulo de 90 grados. Bien, este es el primer triángulo que nombró William, pero hay otro triángulo en esa figura. ¿Quién lo lee o quién lo nombra? ¿Cuál es el otro triángulo? Yo, profe. Triángulo BCH. Muy bien. ¿Quién está hablando? Dana Jaimes. Dana, muy bien. El triángulo BCH, excelente. Ahí tengo otro triángulo. Entonces, fíjese nuevamente que como yo bauticé o nombré, más bien voy a dejar la palabra bautizar porque eso es, bueno, eso no es matemático. Nombrar, la palabra es nombrar. En matemáticas es nombrar, pero ustedes ya saben que es sinónimo como de bautizar, es el equivalente. Bien, nombrar los vértices otra vez es muy útil porque entonces todos los que estamos en la sala podemos identificar rápidamente el triángulo BCH, como lo dice Dana. Dana, este triángulo, ¿qué tendrá de especial este triángulo BCH? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué le ves tú de especial, Dana? Pues que no tiene la señalización de los ángulos. No se sabe si son de 90, no se sabe, pues, Ajá, eso. listo. Visualmente, Dana, ¿tú crees que hay un ángulo de 90? Sí, ¿En dónde? el vértice H parece Ajá, de 90. exactamente. Visualmente parece ser que aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Cómo lo sé? Porque el lado CH forma como una L con el lado HB. O como en sus escuadras, cuando ustedes cogen sus escuadras, fíjense que ahí está esta L. Entonces, visualmente, como le dice Caterina, visualmente parece ser aquí un ángulo de 90 grados. ¿Qué nos toca hacer? Verificarlo. ¿Cómo? De 2 maneras. Una, coger el transportador y medir. 2, que nos den más información del triángulo y utilizando razones trigonométricas verificar que aquí sí hay un ángulo de 90 grados. Pero bueno, por ahora esa no es la tarea. Por ahora la tarea era, diga cuántos triángulos hay, nómbrelos
Y, Catherine, ¿cuál era la otra tarea con esta figura? Clasificar si eran pues escalenos, equiláteros o isósceles. Exactamente. Más o ¿Señora? menos general. Exactamente, más o menos así con lo que tenemos. Bien, entonces, la intención de esta figura es recordar, todo triángulo se debe, óigase bien, se deben nombrar sus vértices para poder nombrar el ángulo e identificar sus ángulos. En este caso, fíjense que el triángulo BCH también están los ángulos, los tres ángulos, pero como lo dijo Dana, no están señalizados, pero ahí están. Entonces, fíjense que entre el lado, y así me hacen el favor, van a hablar en las evaluaciones y en los próximos trabajos y en las próximas exposiciones. Ustedes van a decir, profesora, el lado HB forma un ángulo con el lado BC. Y ese ángulo, si seguimos la convención, ¿ustedes qué nombre le pondrían a ese ángulo que estoy tratando aquí con el puntero del cursor señalar? ¿Cómo se llamaría el ángulo que está aquí? Beta. Beta, muy bien, beta o B minúscula. Luego, Sí, el señora. otro ángulo, gracias, el otro ángulo está aquí, mírenlo. Entonces, pues para ser más precisos, uno dice, el lado BC, fíjese, el lado BC forma un ángulo con el lado CH. Y ese ángulo es esta abertura que está aquí. Y que seguimos la convención, si seguimos la convención, pues debería llamarse C minúscula. ¿Por qué? Porque el vértice está con la C mayúscula, entonces el ángulo aquí debería estar con C minúscula. Y finalmente, el lado CH, que estoy tratando aquí de señalar con el cursor, CH forma un ángulo aparentemente de 90 grados con el lado HB. Y aquí está el ángulo de 90 grados. Bien, muy bien. Entonces, fíjense que los triángulos, me voy a volver un segundito, no siempre están así sueltos, entre comillas. No siempre están sueltos como aquí o como en esta diapositiva, no. Los ángulos, entre comillas, pueden estar inmersos en otra figura más grande. Entonces, ustedes tienen que adquirir la habilidad de visualizarlos rápidamente y de nombrarlos, ¿ya? La otra cosa antes de seguir es que los triángulos pueden estar así como de cabeza. Yo me he dado cuenta en algunas exposiciones que hay estudiantes que les cuesta un poquito como trabajar este ángulo porque voy a rotarlo. Por alguna razón, lo estoy rotando acá. Por alguna razón uno tiene la tendencia a pensar que el triángulo siempre tiene que tener uno de sus lados bien como sobre el piso, no sé, visualmente algunos de nosotros necesitamos como que haya un piso acá y entonces no, como que nos cuesta trabajo pensar que el triángulo también puede estar así. O sea, lo que quiero decir es que no siempre tiene que estar de esta manera, con uno de sus lados, como apoyado en uno de sus lados, no, un triángulo también puede estar así, apoyado, entre comillas, si lo quieren ver visualmente así, apoyado en una punta, ¿ya? Y sin embargo, ahí hay un triángulo. Entonces, por favor, estén pendientes de ese detalle. Entonces, conclusión, los elementos del triángulo son vértices, ángulos y lados. Y no los pueden, dependiendo del libro o de la plataforma, nos los pueden nombrar de diferentes maneras y los triángulos pueden estar, entre comillas, escondidos o inmersos en ciertas figuras, ¿ya? Si el ejercicio no nos pide completar, no hay nada que completar, simplemente trabajar con la figura como está. Bien, entonces, seguimos. Los triángulos se pueden clasificar de diferentes maneras. Entonces, aquí me hace el favor Karen Vargas de leer lo que está el título y lo que está aquí en la parte de la izquierda, porfis. Generalidades sobre los triángulos, clasificación de los triángulos. Según sus lados, triángulo equilátero. Según sus ángulos, triángulo rectángulo. Triángulo isósceles, triángulo... bueno, ¿No se ve bien? Parte de... Listo, gracias Karen. Espérame un segundito, voy a tratar de ampliar la imagen. Listo. Aquí, solamente según sus lados. Lee por favor esta parte de la izquierda solamente. Bueno, según sus lados, triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Triángulo isósceles tiene sus
dos lados iguales. Triángulo escaleno no tiene ninguno de sus lados iguales. Gracias, Karen, muy amable. Listo, entonces, esta es apenas una forma de clasificar los triángulos, no es la única. Entonces, cuando yo me fijo, como lo dice acá, en la medida de sus lados, entonces yo digo equilátero y ahí ya sabemos que es un triángulo equilátero. Entonces, en nuestro curso de trigonometría puede ser que nos encontremos con triángulos equiláteros. Vuelve y juega. Tiene 3 vértices, A, B, C, los estoy marcando acá imaginariamente. Tiene 3 ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, y tiene 3 lados, que sería el lado que va del vértice A al B, el lado BC y el lado CA. Y su característica, ahí la están viendo. Bien, si me sigo fijando en la medida de los lados, tenemos un triángulo isósceles, ¿cierto? Tiene 2 de sus lados iguales. Y fíjense lo importante de nombrarlos. Como aquí no están marcados, pues es más difícil, digamos, hablar de a quienes estoy haciendo referencia, ¿cierto? Pero nuevamente sigamos la convención. A, el vértice A, B, C. Entonces, ¿quiénes son los lados iguales? El lado BC y el lado CA. Ellos dos tienen la misma medida y por eso se llama isósceles. Finalmente está el escaleno, donde los lados, la medida de los lados es totalmente diferente. Entonces, sigamos la convención. El lado AB, fíjese, el lado AB tiene una medida muy distinta al lado BC y tiene una medida muy distinta al lado BA. ¿Listo? Perdón, CA. ¿Listo? Bien, pero ya lo están viendo en la diapositiva, voy a agrandarla otro poquito y alguien que me haga el favor de leer otra forma de clasificar los triángulos. Entonces es según sus ángulos. ¿Quién lee, porfa? Yo, ¿Yo es quién? Sara, Sarita, buenos días nuevamente y por favor lees, a ver. ¿Qué dice acá? según sus ángulos, triángulo, rectángulo, Aquí, ¿qué dice? tiene un ángulo recto. Tiene Sí. un ángulo recto. Vale, sigue. Triángulo acutángulo, Ujú. triángulo acutángulo, 3 ángulos agudos. Ajá. ¿Y aquí? Triángulo obtusángulo, Ujú. tiene un ángulo obtuso. Gracias, muy amable, Sara. Bien, entonces recordamos que un ángulo obtuso es un ángulo cuya medida es mayor a 90 grados. Entonces, fíjense, chicos y chicas, otra forma de clasificar los triángulos es si yo fijo mi atención en los ángulos. Ya no me interesa la medida de los lados, sino los ángulos. ¿Listo? Y fíjense que usaron aquí una convención que no es la convencional, ¿no? Aquí esta convención es cerrada. Debe haber un rectángulo. Bien, entonces en trigonometría, esta es la clasificación tal vez que uno más utiliza. Y la primera unidad de nuestro curso de trigonometría es poner toda la atención en este tipo de triángulo, en un triángulo rectángulo. Y luego ya en la unidad 2 y 3, cuando uno hace teorema de senos y cosenos, uno fija la atención en estos triángulos, triángulos agudos y triángulos obtusángulos, ¿ya? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Que cuando yo tengo un triángulo rectángulo, entonces voy a aplicar unas reglas y voy a aplicar unos teoremas. Entonces, cuando yo voy a trabajar con un triángulo rectángulo, voy a utilizar teorema de Pitágoras y voy a utilizar las razones trigonométricas. Sí y solo si mi triángulo en estudio es un triángulo rectángulo. Si no lo es, voy a utilizar otros teoremas y otras fórmulas. ¿Alguien me puede decir cuáles son los otros teoremas que voy a usar en este caso y en este caso? ¿Quién lo sabe? Pues se puede usar la ley de senos y la ley de cosenos. Gracias, Catherine. Exactamente. Entonces, esa es una de las ideas generales del curso de trigonometría. La trigonometría se enfoca en el estudio de los triángulos y el primer triángulo en el que se fija es los triángulos rectángulos. Como ya lo dije, se aplica teorema de Pitágoras y se utilizan las razones trigonométricas.
Si no tengo un triángulo rectángulo, ya lo dijo Catherine, nos vamos a otros teoremas, que es el teorema, sea el teorema de senos o el teorema de cosenos. Eso depende de qué, depende de la información que me dé el ejercicio. Entonces, quiero resumir esta segunda partecita en lo siguiente. No pueden revolver una cosa con otra. Me explico. El teorema de Pitágoras no lo pueden usar aquí en estos triángulos acutángulos y no pueden usar Pitágoras en un triángulo obtusángulo. Jamás. Por lo menos que se vayan hoy de la clase con eso claro. El teorema de Pitágoras solamente se usa en triángulos rectángulos y las razones trigonométricas solamente aquí. Bien, y teorema de senos y cosenos para los otros tipos de triángulos. Siguiente cosa que hay que decir. No importa que el triángulo sea rectángulo, acutángulo, obtusángulo, no importa. La misión que ustedes deben, digamos, la tarea que se les pone a ustedes es, halle la medida de uno de los lados, o halle la medida de alguno de los ángulos, o halle, o sea, siempre hallar medidas de ángulos o medidas de lados. Esa finalmente es la misión que hay que cumplir, la tarea que hay que cumplir, ¿cierto? Entonces, aquí me devuelvo a lo que les decía al comienzo. ¿Cuál es la diferencia entre tercero de primaria y décimo? Bueno, pues que ahora sí nos la están poniendo un poquito más complicadita y es hallar medidas. Y lo más curioso es que nos están pidiendo hallar medidas sin usar transportadores, porque yo podría decir, pues tan fácil, profesora, no es que yo traigo una regla y mido de aquí a acá y ya sé la medida del ángulo, del lado, perdón. Pues sí, fácil. Pero sucede que no siempre está la regla a disposición y lo peor de todo, que la regla no funciona para medir cosas como las que les voy a mostrar, que ustedes ya saben que les voy a mostrar. Bueno, pero antes de seguir, quiero mostrarles otros elementos. Voy a reducir aquí la diapositiva. Voy a reducir acá la diapositiva. Y sucede que la cosa se pone más interesante porque no solamente vamos a mirar vértices, mire, vértices A, bueno, voy a hacerlo en sentido horario, A, B, el vértice A, el vértice B, el vértice C. No solamente vamos a hablar de lados, en este caso sería el lado AB, el lado BC y el lado CA. No solamente voy a hablar de los ángulos, sino que miren la palabra que vamos a agregar, ángulos internos. Y fíjese que esta diapositiva no respetó la convención que habíamos dicho. Si el vértice es A, aquí debería llamarse A minúscula o alfa. Pero bueno, ahí vamos haciendo las correcciones. Espero que ustedes van haciendo las correcciones en el cuadro. Fíjense entonces que ya no vamos a hablar de ángulo solamente, sino de ángulo interno. Eso es lo que yo quiero hacerles caer en cuenta. Entonces ya la cosa se pone un poco más sofisticada, más matemática todavía. ¿Por qué hablar de ángulo interno? Porque es que también hay ángulos externos, que son los que están acá, y también hacen parte de los elementos de un triángulo. Entonces, además de lo que ya dijimos, vértices, lados y ángulos internos, entonces ahora toca agregar la palabra interno, hay ángulos externos, que yo creo que la figura lo deja ver muy bien. Entonces, en este caso está este ángulo X, lo llaman X, es externo al ángulo, pues porque pues es como redundante decirlo, pero está por fuera del triángulo, pero también es importante, ¿por qué? Porque cuando vayamos a hacer ejercicios, a veces uno necesita saber la medida de este ángulo, pero la medida de este ángulo muchas veces es sencilla de hallarla. ¿Por qué? Porque el ángulo X más el ángulo beta forman 180 grados. Entonces, acá, bien desperticos, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si el ángulo beta midiera 60 grados, ¿cuánto mide el ángulo X y por qué? Los escucho. ¿Cuánto es que mide beta, profe? Beta vale 60 grados. 60. 70, 60. No. 120. 120. Claro, muy bien. Ya. 120. ¿Por qué? Porque 120 más 60 me da un ángulo llano de 180 grados. ¿Listo? Entonces, fíjense que esos pequeños detalles ustedes me hacen el favor y los van a tener muy, muy presentes de ahora en adelante. Bien, seguimos. Ángulo teta vale
supongamos, teta vale 30 grados. ¿Cuánto vale z? 150. Esperen. Muy bien. No, espera. Claro, muy bien. Dana, ¿habló Dana? Sí, señora. Dana, muy bien. ¿Cuánto dijiste? 150. Claro, porque 150 grados más 30 completan 180. Entonces, fíjese que eso del ángulo externo es importante tenerlo en cuenta, porque como ya lo dijimos más adelante, va a haber problemas donde a usted le toca el Z. Entonces, usted bien pilo, bien despierto, no se va a matar la cabeza usando ninguna fórmula. Usted usa como la visualización y usa ese detalle de que aquí, desde donde estoy poniendo el cursor hasta este otro lado, hay un ángulo de 180 grados, ¿ya? Bueno, estos ángulos van a recibir nombres especiales más adelante, pero lo que me interesa ahorita es este super dato. Bien, finalizamos. A ver, bien despierticos. Este ángulo, se llama phi. Si no me falla mi alfabeto griego, esto se llama phi. Este ángulo phi, digamos que mida 80 grados. ¿Cuánto vale este ángulo Y? 100. Muy bien, 100 grados. Y otra vez vuelve y juega. ¿Por qué? Porque este ángulo phi, este ángulo Y, perdón, más este ángulo phi completan 180 grados. Entonces, esos súper detalles, por favor, bien despiertos, ténganlos en cuenta. ¿Ya? Entonces, sacamos la siguiente idea principal. Todo triángulo, oígase muy bien, todo triángulo, espero que estén despierticos mis niños y mis niñas, todo triángulo tiene 3 vértices, que en este caso son el vértice A, C, B. Todo triángulo, sea rectángulo, escaleno, isósceles, no importa el triángulo, tiene 3 ángulos. Entonces, en este caso, beta, teta y sigma. Y tiene 3 lados, el lado AB, el lado BC y el lado CA. Pero además, estos ángulos hay que llamarlos ángulos internos. De ahora en adelante es importante que los llamen ángulos internos. ¿Por qué? Porque además de esos 3 elementos también hay ángulos externos. Y estos ángulos externos, pues su nombre lo indica, están por fuera del ángulo, pero es necesario saber dónde están y calcularlos como lo acabamos de hacer. Ahorita lo acabamos de usar visualmente, cuando se pueda, ¿no? A veces no se puede hacerlo visualmente y nos toca pues utilizar ley de senos, ley de cosenos o mirar a qué teorema acudir. Bien, volvemos entonces al triángulo rectángulo, que es uno de los tantos triángulos que ya vimos y es sobre el cual uno concentra toda la atención en la unidad número 1. Entonces, en la unidad número 1 hacemos todo lo que se pueda con los triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué es todo lo que se pueda? Primero, bautizar vértices, A, C, B, bautizar lados, en este caso sería el lado, fíjense una cosa nueva, el lado AB, Nombrar. ay, gracias, Sarita. Gracias. Corríjame, ustedes están en todo el derecho de corregirme porque somos de décimo y tenemos que hablar con un vocabulario matemático de décimo. Gracias, Sara. Fíjense que vamos a nombrar el lado BA o AB con la letra C. En esta imagen lo nombraron con la letra C. No es la convención, pero por practicidad no lo hacen como lo hacen en Khan Academy, que en Khan Academy, ustedes ya vieron, lo voy a hacer aquí en el aire, en Khan Academy dicen A, B y le trazan una rayita arriba indicando un segmento. Aquí lo hicieron de otra manera. Los niños por lo general lo hacen así, colocan letras minúsculas. Entonces ya no usan la letra minúscula para el ángulo, sino que lo usan es para los lados. ¿Ya? Entonces, ustedes, la señorita, los jóvenes, tienen que volverse versátiles en cambiar de nomenclatura, ¿sí? Cambiar de un lado a otro. Entonces usted dice, ay, ¿cómo así me confundí? No, uno no se confunde, uno se aterriza y dice, ah, ya, en esta figura están usando otra convención. El lado AC, Sara, el lado AC lo están nombrando ¿con qué letra? Con B minúscula, profe. Muy bien. El lado CB lo están nombrando ¿con qué letra? Con A minúscula. Con A minúscula. Muy bien, listo. ¿Quién está hablando? ¿William? No. Sí, señora. Ah, William. Bueno, muy bien.
Listo, y fíjese que los ángulos, acá en este caso solamente marcaron un ángulo, lo están usando, lo están marcando, nombrando, perdón, con el alfabeto griego, con la letra alfa, ¿ya? Bien, entonces, como les digo, siempre hay que nombrar vértices, hay que nombrar ángulos, y dependiendo de la plataforma, dependiendo del libro, pues no se da la nomenclatura o a la señalización que hay. Bien, fíjense que aquí sí respetaron la convención del ángulo de 90 grados, que es este rectangulito que está acá. Entonces, todos que estamos, vamos a seguir esta convención, que es la convención matemática para los ángulos de 90 grados. Esto que está aquí en rojo. Bien, aquí entonces en el triángulo rectángulo ya uno usa palabras más especiales, más particulares, y es la palabra hipotenusa. ¿Ya? Entonces, hipotenusa es un lado, en este caso es el lado CB o BC, usted lo puede nombrar indistintamente, el orden aquí no interesa tanto. Como les decía, hay una convención y es el sentido antihorario. Entonces, si yo sigo la convención antihoraria, pues yo debería llamar el lado CB. El lado CB se llama hipotenusa. ¿Ya? Entonces, fíjense que es una palabra nueva en el vocabulario que nosotros no teníamos ni en primaria ni en bachillerato, es una palabra muy exclusiva de la trigonometría de grado 10º y que a partir de hoy todo el mundo tiene que usar. Bien, ustedes ya lo saben, sin embargo, quiero estar segura de que sí. La pregunta es, y ya voy a nombrar quién me la va a contestar, por favor. La pregunta es, ¿qué de particular tiene una hipotenusa? Tiene dos cosas muy especiales. Y esa pregunta me la va a contestar, si es tan amable aquí. La va a contestar, por favor, acá. Hernández Sancho Santiago. Si eres tan amable de activar tu micrófono, Santiago, y me dices, ¿qué de especial tiene la hipotenusa? Pues que digamos que es el lado que mira hacia el ángulo. Exactamente. ¿Que mira hacia cuál ángulo, Santiago? ¿Hacia cuál ángulo? Ahí lo estoy señalando con el cursor. Hacia el ángulo hacia el ángulo de 90. Perfecto. Entonces es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Perfecto. Santiago, ¿y qué otra cosa tiene de especial? Que es el lado más largo, creo. Sí, es el lado más largo. Muy bien. Gracias, Santiago. Perfecto. Perfecto. Entonces, una hipotenusa, usted no tiene pierde, y donde usted tenga pierde, mejor dicho, perdió trigonometría de décimo. Si usted de ahora en adelante me confunde la hipotenusa en un triángulo rectángulo, no hizo nada. Así de sencillo. Lo primero que yo espero de ustedes es que siempre las logren identificar. Y Santiago nos dijo cómo se identifica. Repito, siempre está opuesto al ángulo de 90 grados, siempre allá al frente. Opuesto es como el que está allá al frente. Y si yo cogiera una regla, una escuadra y lo mido, siempre su medida es la mayor. O sea, mide mucho más, la longitud del segmento de recta CB es mayor a la medida o a la longitud del segmento de recta AB y mayor a la longitud del segmento de recta AC. Siempre va a ser mayor. Perfecto, listo. Vamos entonces a hablar con el vocabulario matemático. Tengo una hipotenusa y ahora fíjese que los lados ya reciben otros nombres, catetos. Pero un cateto es un lado. Lo que pasa es que es un lado en un triángulo rectángulo. Y hay catetos opuestos y hay catetos adyacentes. Y como ustedes ya lo saben, eso depende del ángulo. Yo se los pregunté en sus evaluaciones y siempre tienen que tenerlo a la vista. Este lado AC es cateto opuesto al ángulo, pero ¿al ángulo qué? Alfa, ¿ya? Entonces vámonos a esa parte. Si yo tengo un ángulo y si el ejercicio me hace focalizarme en este ángulo, el ángulo alfa, entonces tengo el cateto opuesto al ángulo alfa, que ustedes me pueden contestar B. Profesora, el cateto opuesto al ángulo alfa es el lado B o el lado AC. Lo pueden nombrar de las dos maneras. ¿Listo? Bien, y el adyacente, entonces ya saben, aquí ahí está marcadito y ahí está escrito el cateto adyacente. Ojo, al ángulo alfa es el lado C o el cateto BA.
¿Listo? Bien, entonces, segunda cosa que, bueno, segunda cosa no, otra cosa más que usted no puede perder de vista es quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Entonces, vamos a hacerlo aquí en el aire, ustedes bien concentraditos. Aquí en el aire yo estoy imaginariamente con mi marcador transparente, estoy marcando el ángulo C, no lo puedo marcar con C porque ya usaron la C acá. El ángulo sigma, digamos, voy a usar, imagínense en esta letra acá, sigma. Este es sigma. Entonces, aquí voy a poner el ángulo sigma. La pregunta es, y ya les digo quién va a contestar, ¿cómo se llama el cateto opuesto al ángulo sigma? Eso lo contesta, si es tan amable aquí, Torres Ruth. ¿Cómo se llama el cateto opuesto al ángulo sigma que está acá? ¿Cómo se llama el cateto opuesto, Ruth? Ruth. Algo pasó por allá. A ver, ¿quién contesta eso? ¿Será que Jamie Tobar tiene audio que nos conteste cuál es el cateto opuesto al ángulo sigma? Bueno, se nos fue. A ver, Angie Lorena Rodríguez, ¿tienes audio? Micrófono, Angie Lorena. Sí, señora. Bueno, Angie Lorena, cuéntanos una cosita. Si acá tengo el ángulo sigma donde estoy poniendo el curso, ¿quién es el cateto opuesto al ángulo sigma? AB. Bien, ¿otra forma de contestar? Señora, es que no escucho bien, se le escucha trabajo. Ok, según, a ver, voy a subir el micrófono acá, aquí. Angie, ¿ahí se oye trabado? No, ya no, ya. Mejor. Listo, tú me decías que el cateto o lado AB es opuesto al ángulo sigma. Y la pregunta es, ¿de qué otra forma se puede nombrar según las letras que están ahí? C minúscula. Listo. ¿Y quién es el adyacente, Lorena? B minúscula o AC. Perfecto, Angie. Listo. Y eso lo tienen todos que saber. Entonces, siguiente cosa que tienen que saber. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo alfa o quién es el cateto opuesto al ángulo sigma? Por favor, ejercítense mucho eso porque es algo fundamental para la trigonometría, la física, todas las materias, la mecánica industrial. Si usted se pierde ese pequeño pedacito, ya le toca que se detenga y practique mucho antes de avanzar, ¿ya? Bien, seguimos. Para los ángulos, la notación, aquí quiero hacer énfasis en la notación, normalmente no, frecuentemente son las letras griegas las que usamos para nombrar los ángulos, es una convención, pero como se dieron cuenta, por ejemplo, aquí también usaron letras griegas, no siempre pasa así, pero nosotros, como les decía, nosotros normalmente vamos a usar esta convención y ustedes me hacen el favor, van a hacer una tarea, creo que no se las había puesto, bueno, y es tener, van a escribir, no tener tarea, escribir en minúscula y en mayúscula, lo van a tener ahí a la mano, ¿para qué? Para que la vayan reconociendo, entonces alfa, beta y gamma, este muchachito es gamma. Nuevamente aquí se la convención de los vértices se nombran con letras mayúsculas y aquí los lados los están nombrando con letras minúsculas, ¿ya? Entonces ustedes rápidamente se ubican en la convención. Bien, acá tengo otro ejemplo donde también respetaron esa convención. Los ángulos van con el alfabeto griego en minúscula, los vértices con nuestro alfabeto en mayúscula y los lados con letras minúsculas. Bien, la otra convención que ustedes y yo vamos a usar, excepto que la verdad no lo cambie o algún libro, porque les voy a empezar a mandar también fotocopias del libro, es que usted está aquí pendiente, dice, bueno, aquí la letra minúscula va es para nombrar los lados,
las mayúsculas los vértices y el alfabeto griego para los ángulos. Bien, aprovechemos aquí. La pregunta es la siguiente, me voy a concentrar en el vértice B y me voy a concentrar en el ángulo beta. La pregunta es, ¿el ángulo externo a beta está compuesto por cuántos ángulos? ¿O cuántos ángulos externos a beta? Señora profesora, ¿me lo puede volver a repetir porque no se escuchó? Está un poco Ay, cortado. ay, ay. Gracias, William. No sé por qué Bueno. se está cortando. Parece que Ay, me va a tocar llamar hoy a la empresa. Se está cortando. Bueno, el ángulo beta, fíjese que el ángulo beta es un ángulo interno, ¿ya? Y ángulos externos. ¿Cuántos ángulos externos hay al ángulo beta o al triángulo? 4. 4. ¿De qué color están, William? El rosado, el azul y otros 2 que están Y otro. ahí invisibles. Exactamente. Gracias, William. Bueno, entonces aquí voy a hacer la corrección. El ángulo externo, como lo dice William, aquí podría uno pasar en el rosado y en el azul también. Entonces, voy a explicar lo siguiente. Cuando uno habla del ángulo externo, es aquel que, por lo general, es aquel que completa los 180 grados. Entonces, en este caso, la respuesta sería este rosado, porque es el que le completa los 180 a beta, o este, como le dice William, el que está aquí invisible, ¿ya? Entonces, en los próximos ejercicios que vayamos a hacer, el ejercicio o la plataforma o el libro les tiene que decir si se están refiriendo al rosado, si se están refiriendo al azul o si se están refiriendo al que está aquí sin ningún color. Si no les dice nada, si el ejercicio, ya te doy la palabra, William, si el ejercicio no les dice nada, entonces ustedes se van a concentrar en esos ángulos externos que completan 180 grados con beta, ¿ya? En este caso, bueno, perdón, aquí corrijo. Para completar los 180 grados necesitamos tanto el azul como el rosadito para completar los 180. Y pues el problema siempre tiene que darles a ustedes información suficiente. Le explico, si yo les dijera aquí que beta vale 30 grados, por ejemplo, pues no, nos falta como información, porque yo no puedo decir que el rosadito mida, no sé, 90, visualmente parece que mide 90, y entonces ya uno podría completar el azul. Lo que quiero decir es que uno necesita saber la medida de los ángulos y uno trata de saber la medida de los ángulos utilizando información visual, pero si la información visual no es confiable, digamos, no es segura, pues toca que nos den medidas. En este caso, visualmente pareciera que el ángulo rosadito fue un ángulo recto de 90 grados, ¿cierto? Entonces ahí usted va completando las medidas de los ángulos. Si beta fuera 60, entonces usted dice 60 más 90 que hay acá serían 150, entonces el azul sería de 30, ¿ya? Y esa es una forma de completar las medidas de los ángulos. Necesidad de irse a teoremas de senos y teoremas de cosenos. Como les dije, si la información visual que está ahí no es clara, por ejemplo, aquí es claro los 90 grados, pues tendrían que dar más datos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en sus evaluaciones, algunos de ustedes, yo les pedí, halle la medida de ángulo, y pues se complicaron usando ley de senos y de cosenos, y no necesariamente hay que usarla, hay que mirar, como les digo, si visualmente hay información que me pueda servir. Otra cosa que quiero decirles es que hay un descubrimiento que se hizo antes de que naciera Jesús, mucho antes, y es que si yo sumo los ángulos internos de cualquier triángulo, la suma nos da 180 grados. No importa que sea este triángulo, no importa que sea este, me devuelvo acá. No importa, jóvenes y señoritas, qué tipo de triángulo yo tenga. Es una cosa muy interesante de las matemáticas. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo da 180 grados. Entonces, por ejemplo acá,
les voy a hacer la pregunta, a ver aquí quién la contesta. Estamos diciendo, voy a ampliar acá la diapositiva, acá voy a ampliar la diapositiva. Este triángulo tiene 3 ángulos agudos. ¿Mm? 3 ángulos agudos. Listo, si la suma de los ángulos internos da 180 grados, y si yo dijera que estas medidas son iguales, entonces la pregunta es ¿cuánto mide este ángulo, cuánto mide este ángulo y cuánto mide este ángulo? ¿Ustedes qué me podrían decir? 60, profe, ¿Por qué? todos. Ajá, ¿por qué? Porque pues 180 dividido sus 3 vértices Sus 3 da ángulos. 60. Sí, eso, 3 ángulos, qué pena. Tranquila. Da 60. Dana, está hablando Dana, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, Dana, muy bien. Aquí lo voy a ampliar un poquito, claro. Entonces, nuevamente, lo que les quiero decir es que en todo ejercicio, bueno, no en todo, en muchos ejercicios nos piden la medida del ángulo, sea de alfa, de beta, del que sea. Y como Dana lo dijo, bueno, yo no necesito ley de senos ni de cosenos, ni necesito razones trigonométricas, porque ya me dieron bastante información. Me dijeron los ángulos tienen la misma medida todos, y la suma de ángulos internos da 180. Bueno, ahí no hay pierde. 60, 60 y 60. ¿Ya? Entonces, háganme el favor, en sus cuadernos lo anotan si no lo tenían. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, de cualquiera, da 180 grados. Y esa información nos puede servir en algún momento para sacar la medida de un ángulo de forma rápida. ¿Ya? Entonces, por favor, anoten eso allá. Pónganle rojo, verde, fosforescente. Bueno, seguimos acá. Esta parte de los ángulos internos, de los ángulos externos, es muy importante. ¿Por qué? Porque los triángulos tienen otras cosas importantes, notables, se llaman así, que no las vamos a ver, pero se las quiero mostrar. ¿Por qué? Porque la idea principal es hacerles caer en cuenta a ustedes de que un triángulo que parece una cosa inofensiva es muy interesante y tiene muchos elementos importantes y que algunos de esos elementos hay que calcularlos, como es el caso de nosotros, que vamos a calcular medidas de los lados y medidas de los ángulos. Pero solo por información general, los triángulos tienen otros elementos importantes que son, por ejemplo, acá voy a reducir la diapositiva, tienen, no sé si lo saben, pero los triángulos, todo triángulo, estoy hablando de todo triángulo tiene alturas y todo triángulo tiene 3 alturas. Acá hay una altura, acá hay otra altura y acá hay otra altura. Y donde se encuentran las alturas, ese punto se llama ortocentro. No sé si, Caterín, tú que estás en el taller de dibujo técnico, ¿ustedes calculan ortocentros? ¿Sí o no? Señora, no te entendí la última palabra, es que se escucha a ratos como trabado. Qué pena con ustedes que esto oiga trabajo, pero verdad que no es mi culpa, estoy hablando de lo que puedo hacer el internet, yo creo. Bueno, la pregunta es, Caterín, que si tú eres el taller de dibujo técnico, ¿sí o no? Sí, sí, señora. Mi pregunta es, ¿en dibujo técnico ustedes tienen que calcular ortocentros, sí o no? Pues en algunos casos, pero pues en sí no nos han explicado eso porque generalmente las guías ya tienen todos los cálculos y todo hecho. Ok, gracias, Caterina. Lorena Rodríguez, que está en mecánica industrial. Lorena, si me escuchas, ¿ustedes calculan ortocentros en mecánica industrial o no? No, señora. ¿Nunca lo habían visto, Lorena? No, señora. Bueno, gracias, Lorena. ¿Alguno de los que está en la sala virtual ha calculado ortocentros? Si hay silencio es porque no. Bueno, parece que nadie ha calculado ortocentros. Entonces les comento, como aquí en la sala hay varias señoritas y jóvenes que me habían comentado que quieren ser ingenieros, pues les aviso. Ahorita, pues lo están viendo de forma visual y no vamos a entrar en los detalles, pero lo que les quiero decir es que los triángulos tienen
puntos importantes, además de los que ya mencionamos. Tiene, por ejemplo, ortocentros, que es un punto que se necesita para la física, sobre todo la física universitaria. Uno no lo hace en la física de bachillerato, pero en la física universitaria sí. Y bueno, si por algún caso terminamos el tema, las 5 unidades, yo les puedo enseñar a sacar ortocentros. Entonces uno saca alturas y donde se cruza hay un punto importante. Entonces lo que les quiero decir es que hay puntos importantes de los círculos, pero no es el único. Mira, hay otro que se llaman baricentros o centroides. Entonces, ¿qué pasa? Que los triángulos, les estoy contando hoy, tienen unas cosas que se llaman medianas, y donde se cruzan las medianas, este punto se llama baricentro o centroide, ¿ya? Lo mismo, si completamos todas las unidades, yo les puedo enseñar después a hacer eso. ¿Y para qué es importante? Es importante, como les decía, para las estructuras, para la física universitaria, sobre todo los que quieren ser ingenieros, arquitectos también, porque yo sé que algunos de ustedes quieren ser arquitectos o arquitectas, necesitan sacar que son dianas, baricentros y centroides. Si alguno de ustedes tiene la curiosidad y un día está, como dicen ustedes, despachado y no sabe qué hacer, pues puede coger la presentación, ustedes están tomando fotos, sin embargo yo les subo a ustedes también la presentación como es ya costumbre, y ustedes que son tan curiosos pues van a este link de donde yo tomé las figuras y averiguan cómo es que se saca la mediatriz y el circuncentro, pero es otro punto súper importante para que sepan y se informen de que hay muchas cosas interesantes que hay en un triángulo. Y bueno, y la cosa se puede poner muy interesante cuando uno tiene triángulos inscritos en un círculo. Entonces ahí hay alturas, hay centros. Entonces, por ejemplo, aquí en esta figurita es solo para mostrarle que el centro de la circunferencia, que se llama O, y el radio hacen parte importante de este triángulo. Entonces, hay relaciones con esta imagen, lo que les quiero decir es que hay relaciones interesantes entre los triángulos y entre las circunferencias, y que dependiendo del objetivo del curso, pues uno tiene que calcularlas. Y la otra cosa que les quiero decir con esta imagen y con la que sigue, mire, esto se pone más interesante todavía. Tengo un triángulo, que es lo que nosotros estamos analizando y lo que vamos a estudiar, mejor dicho, de una forma muy completa este resto de año. Pero fíjense que dentro del triángulo yo puedo colocar un círculo, este se llama un círculo inscrito porque está por dentro, pero hay un círculo circunscrito, o sea que está por fuera. Y entonces esto se puede poner muy, muy complejo, pero si uno le ha puesto atención desde el puro comienzo, lo que les quiero decir es que si ustedes estuvieron pendientes desde acá, desde la unidad número 1, esto se va volviendo complejo, pero no es tan difícil si uno le pone atención y sabe distinguir un vértice de un lado, de un cateto y de un ángulo. Bueno, la otra cosa que les quiero mostrar es esto. Ustedes ya empezaron a ver una cosa que se llama vectores. Entonces, espero que me estén escuchando bien, espero que no se esté trabando este internet mío. Lo que les quiero decir es lo siguiente, que esto de los catetos adyacentes, las hipotenusas, los ángulos, ustedes tienen que abrir bien sus ojos y saberlos distinguir. ¿Por qué? Porque además de las figuras que les mostré anteriormente, se van a usar aquí en los vectores. Entonces, ¿qué es un vector? Vamos a decir de forma muy rústica, nada sofisticada. Un vector es una flecha. Pero las flechas en física se utilizan para representar cantidades vectoriales. Y entonces, aquí hay un ejemplo típico de la física y es cuando un auto sube por una carretera y entonces uno dice, la pregunta que se hace la dinámica es, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en este movimiento? Y entonces uno hace diagramas de fuerza. Y entonces después de que uno ha hecho un análisis físico, entonces uno dice, bueno, aquí interviene el peso, interviene la normal, interviene la fuerza de rozamiento. Después de que uno tiene las flechitas en un plano cartesiano, uno las descompone y tiene que abrir bien sus ojos donde está este ángulo y luego mirar. Mirar que dónde están los catetos opuestos y dónde los catetos adyacentes, en este caso al ángulo beta.
Entonces, para estar segura que todavía siguen ahí, yo voy a agrandar esto un poquito. La pregunta va a ser, ¿cómo se llama el cateto adyacente al ángulo beta que está aquí? ¿Quién me dice cómo se llama el cateto adyacente al ángulo beta, por favor? Es Meg coseno de beta, según ahí como dice. Muy bien, William, muchas gracias. En la lista, profe. Exactamente. Entonces, fíjense que si usted tiene eso claro, usted ya, pues va bien. No le voy a decir que tenga el ejercicio hecho, pero por lo menos uno necesita en física que ustedes sepan decir dónde está el cateto adyacente y dónde está el cateto opuesto. Aquí el cateto opuesto, fíjese que no está marcado acá. Pero bueno, más adelante van a aprender que es este mismo, este MG seno de teta. Este es el cateto opuesto al ángulo beta. Entonces, esta figura nuevamente y las que siguen es para decirles, señoritas jóvenes, abran bien los ojos, miren bien quién es el ángulo que está en estudio y ahí pueden saber quién es cateto adyacente y quién es cateto opuesto. Bien, les voy a dar otro ejemplo de la física. Cuando uno ve leyes de Newton y hace dinámica, nuevamente aquí voy a ampliar la figura, nuevamente aquí, ustedes tienen que hacer diagramas de cuerpo libre, se llama, pero bueno, lo que quiero mostrarles es que miren los triángulos dónde están. Los triángulos ya no están como tan explícitos, entonces les toca a ustedes abrir bien los ojos y decir, ah, mira, acá tengo un triángulo, ahí se ve perfectamente que es un triángulo rectángulo, aquí me están diciendo que le ponga cuidado al ángulo de 53, entonces el cateto opuesto sería esta flecha roja y el cateto adyacente sería esta flecha verde. Con que usted sepa eso, ya empieza bien, ¿ya? La hipotenusa, en este caso, es este segmento negro que se llama F. Y eso es importante que lo distingan. Bien, en los ejercicios que vamos a empezar a hacer entonces, necesitamos ver los triángulos en diferentes ejercicios. Por ejemplo, acá, cuando yo tengo un señor que está observando y el señor está observando allá una gaviota, pero también está observando aquí un perrito, uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con la trigonometría? Pues tiene todo que ver porque fíjese que uno arma triángulos, rectángulos a toda hora. Entonces, si el ángulo es este azulito, ustedes ya saben que es ángulo de elevación y pues yo creo que la palabra lo dice por qué, ¿no? Está sobre la horizontal. Ángulo de presión, creo que la palabra misma lo indica, entonces, pues porque está por debajo acá de la horizontal. Y lo que vamos a hacer es hallar las medidas de estos ángulos. Y uno dice, oye, ¿y cómo? Pues armando su triángulo rectángulo, y si es un triángulo rectángulo, ya saben que teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Si no se les arman triángulos rectángulos, son ley de senos o ley de cosenos, depende de la información que me den, ¿ya? Bien, en esta figurita, fíjense que viene la importancia de la trigonometría. Voy a ampliar esto. Fíjense que si estos son casos de la vida real y la importancia de la trigonometría radica aquí. Sin necesidad de coger una regla o un metro, lo cual sería imposible, extender un metro desde el observador hasta el objeto en estudio, pues nadie va a mandar una regla de aquí a allá. Y entonces, ¿cómo ha hecho el ser humano para saber la altura de un avión sin regla? Ah, pues lo ha hecho con trigonometría, lo ha hecho con ley de senos, cosenos y con las razones trigonométricas. Y ahí es donde está la aplicación, por eso la llamé aquí, la importancia de reconocer los triángulos y sus elementos, porque hay aplicaciones, aplicaciones son ejercicios de la vida real o de la vida de la ciencia, de la ingeniería, de la física, de la arquitectura, donde se usa. Y sobre todo en la astronomía. Quiero decirles que esto de la trigonometría se ha usado en astronomía. Imagínense cómo ha hecho el hombre para saber la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Si eso es imposible hacerlo con un metro, pues lo ha hecho a punta de trigonometría. Y toda la astronomía que se ha hecho hasta el momento, toda la astronomía está basada en la trigonometría. Obviamente, en una trigonometría
básica, que es la que estamos aprendiendo en décimo, pero una trigonometría más sofisticada, que es la que se ve en la universidad y en la carrera, ¿sí? Hay una trigonometría más compleja que esta. Entonces, lo que les quiero decir es que, mire, si nosotros hacemos estas 5 unidades, es lo que queda el resto del año, estamos bien, pero es muchísimo lo que faltaría por aprender. Y bueno, pues igual es ya para la universidad y dependiendo de la carrera que ustedes escojan. Pero dicho en otras palabras, los que le quiero decir es, no van a estar creyendo que con que hagamos esas 5 unidades, ya, uy, no, ¿cómo hicimos de cosas? No, y sentamos las bases para lo que sigue dependiendo de su carrera, ¿ya? Y por eso es que tienen que sentar las bases bien, porque hay cosas mucho más complejas que estas. Pero si uno no tiene lo básico bien, pues lo demás le va a costar más trabajo. Bueno, miramos acá otros ejemplos. Entonces, la trigonometría, vamos a hacer ahorita un ejercicio en donde nos piden allá la altura de objetos. Entonces, finalmente, los triángulos hay que manejarlos bien porque aquí nos piden la altura de la Torre Eiffel, por ejemplo. Pero nos tienen que dar información, o sea, el ejercicio tiene que darnos al menos los datos básicos. Entonces, nos piden el ángulo de elevación, su nombre lo indica por qué, porque es un ángulo que está por encima de la horizontal. Nos piden la altura de la Torre Eiffel, pero seguramente nos van a decir la distancia entre la persona y la torre, o nos van a decir la altura del personaje. Bueno, nos tienen que dar información. ¿Alguno de ustedes en sus evaluaciones lo explicó muy bien? Ah, profesora, si yo tengo un triángulo, pues me tienen que dar al menos la hipotenusa, al menos 2 ángulos, algo me tienen que decir, ¿ya? Entonces ustedes tienen que hacer una lista de lo que les dan y lo que no les dan. Nuevamente vuelve y juega, mire. Ustedes les van a pedir, por ejemplo, esta distancia entre la torre y el barquito. Si les piden esta distancia entre torre y barquito, entonces pues les tendrán que dar por lo menos este ángulo y ustedes tendrán que completar las figuras. Entonces ahí se nota, el ejercicio insinúa que vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. Bien, acá viene otro ejemplo, algunos de ustedes ya los han resuelto, les piden allá nuevamente la altura de un árbol. Y uno, uy, profesora, pero ¿cómo vaya la altura del árbol? Pues sí, muy fácil porque a usted le van a dar información, vuelve y juega. ¿Qué información? En este caso le están dando el ángulo de 60 grados y mire que le están dando la medida de este cateto y usted ya sabe que esto es un triángulo. Mire que usted sabe muchas cosas, que esto es un triángulo rectángulo, y ya sabe todo. ¿Por qué? Porque usted ya sabe cuánto es alfa. Entonces vamos a parar aquí, vamos a colocar ejercicio en clase. Colocan ahí, por favor, ejercicio en clase, hallar la medida del lado B y apago mi micrófono para dejarlos trabajar. Tienen unos minuticos, por favor, 1 o 2 minutos. Me hacen el favor y me hallan el lado B, que viene a ser la altura del árbol. Y los escucho. ¿Cuánto les da? A ver. Bueno, dejo ahí el dibujito mejor. Iba a dejar de compartir pantalla. Listo, hacemos este ejercicio. Rápidamente, ¿cuánto vale el lado B? Y los escucho. A ver, ¿cuánto les dio? Profe, Señora, ¿Dana? sí señora, profe, pues ahí me da 3.46. Sí, ¿será que está bien? O Bueno, un árbol, a ver, un árbol que me da 3.46 tiene bastante lógica. Sí, tiene sentido. ¿Listo? ¿Cómo lo hiciste, Dana? ¿Qué utilizaste? pues la razón trigonométrica de SOHCAHTOA, lo opuesto por la adyacente, pues como el ángulo es 60, entonces se necesita encontrar el opuesto, ¿no? Pues yo dividí el opuesto por la tangente de 60 y pues ahí medio y ya.
¿Listo? No es complicado, ¿sí? No, no, es que no es complicado, no es complicado. Vuélveme a repetir, entonces, el lado B o altura del árbol es 3, ¿qué? 46 3,46 metros. ¿Por qué sabemos metros? Porque estas unidades están en metros. metros. Listo. Muchas gracias, Dana. Bueno, ¿a todos les dio igual? ¿A alguien le dio diferente? Vamos a ver qué dicen tus compañeros, Dana. Ah, Dana, una cosita, ¿con qué razón trigonométrica fue que lo hiciste? Me parece que dice tangente, es que no sé. Tangente. Socatoa, la última. Pues Bueno, sí, pero a mí no me dio lo mismo. listo. Vamos a mirar a Dana y luego a Caterina. Y todos los que están en la sala virtual deben estar trabajando en este ejercicio, por favor. Entonces, Dana, miremos aquí. Tangente del ángulo siempre será cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De qué ángulo estoy hablando? Del ángulo de 60 grados. Entonces, la tangente de 60 grados sería igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es el lado B o altura del árbol, que no la conozco, y el cateto adyacente sí lo conozco, porque el cateto adyacente es ¿quién, Dana? ¿El cateto adyacente? Al ángulo, Seis. al ángulo beta es Seis. 6 Seis. metros. Listo, bueno. Entonces ahí ya yo puedo despejar B. Voy a tratar de usar una aplicación ahorita a ver si les puedo proyectar lo que yo estoy haciendo a mano. Pero bueno, ustedes me están siguiendo, eso espero. Entonces sería 6 metros por la tangente de 60 grados, esto es igual al lado B. Entonces, yo hago en mi calculadora tangente de 60 grados, reviso que mi calculadora esté graduada en 60, tangente de 60. 10,39. 6 metros, igual. Sí, Dana, a mí me da 10,39, de pronto fue un error ahí en la calculadora. Sí. Porque efectivamente la tangente, la razón trigonométrica que sirve ahí es tangente de teta. Bueno, tangente de beta en ese caso. Dana, corrígelo y dime dónde estuvo el error, porque... Porque yo dividí en vez de multiplicar. Ok, ya, ahí estuvo el error. Listo. Sí, señor. Bueno, regálenme un segundito, vamos a terminar la clase con este ejercicio. Voy a tratar, yo tengo una aplicación que me permite usar el celular como cámara y proyectar la cámara. Es tan estresante esto. Abra el celular, busque la aplicación, no, voy a hacer una cosa más sencilla, una que me estrese menos. Y es que voy a mostrarles lo que hice yo. O no sé, Caterine, si tú quieres compartir, yo dejo de compartir pantalla y mostrarnos los procedimientos para que todos los que estemos en la sala virtual comparen. Es que estoy desde el computador, pero la cámara del computador no enfoca, o sea, no sirve literalmente para poder enfocar. Ok, tranquila. Entonces, puedo leer lo que hice, pero como tal mostrarlo no. Bueno, léelo, porfa, léelo. Bueno, tangente, en este caso de beta, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, tangente de 60 grados es igual a B sobre 6, que pues ya se reemplazarán los valores. Luego el 6 que estaba falta multiplicar y queda pues tangente de 60 por 6 es igual a B. Y el resultado es 10,39. Excelente, Caterine. Listo, yo estoy tratando de escribir eso. Yo espero que todos los que estamos en la sala virtual lo podamos seguir. Yo lo estoy escribiendo. Sí, o si alguien quiere compartir la pantalla y mostrarnos cómo lo hizo. Mientras yo termino acá de escribir. Adyacente. Entonces, tangente de beta de 60 grados. Igual cateto opuesto, mientras acá voy a tratar de conectar de usar la aplicación que les dije. El cateto opuesto es B, el cateto adyacente es 6 metros, entonces 6 metros por tangente de 60 grados igual a B. Caterine, ¿cuánto te da la tangente de 60? La tangente de 60, 1,73. Gracias, 1,73, esto es igual a B. Y la respuesta dijimos que era ¿qué? ¿10 punto qué? 39.
o pues 10.4, si aproximamos a la primera. Ok, listo. Gracias, Caterina. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Si quieren, alisten la cámara, luces, acción. Ay, chicos, vamos a ver cuándo me consigo una super cámara aquí profesional para esto. Bien. ¿Ven el ejercicio? A ver, voy a tratar de ponerlo aquí. Ahí. ¿Ahí se ve o no? Sí, señora. Sí, lo Sí. mismo. Ahí está bien. ¿Están de acuerdo? Sí, señora, yo también, yo lo hice y sí me dio lo mismo. Listo. Entonces, si quieren, tomen captura de pantalla, foto, no sé lo que quieran, para que la comparen con ustedes. Bien, entonces vamos a terminar la clase diciendo lo siguiente. Voy a volver a compartir la pantalla. Presentar ahora toda tu pantalla. ¿Listo? Bien, entonces vamos a terminar la clase diciendo lo siguiente. Fíjense que las razones trigonométricas y la trigonometría son fundamentales porque nos permiten resolver ejercicios de la vida cotidiana, de pronto no de la vida cotidiana de nosotros, pero de un topógrafo sí, de la vida cotidiana de un ingeniero civil sí, porque uno nunca los ve subirse a los árboles y medir cuánto mide un árbol. Pero fíjese que yo sí puedo medir y yo tengo que saber a qué tan lejos estoy yo, se supone que la persona está aquí, qué tan lejos estoy del árbol. Entonces fíjese que la trigonometría me permitió saber la altura de este árbol. ¿Cómo? Pues como lo acabamos de hacer, utilizando razones trigonométricas. ¿Y por qué las usamos? Porque tenía yo aquí un triángulo rectángulo. Entonces, resumen, usted coja el ejercicio, grafíquelo bien, ubíquese bien en qué triángulo está usando, qué triángulo, sí, en qué triángulo se está apoyando y dependiendo del triángulo, en este caso usa las razones trigonométricas fundamentales. ¿Listo? Este es un ejemplo muy, muy sencillo de la utilidad que tiene la trigonometría. Y fíjese que, como lo dijo ahorita, creo que fue Dana, no es difícil, no es difícil. Es cuestión de ponerle mucha atención. Otra vez, es cuestión de, 1, saber si el triángulo es rectángulo o no. 2, si el triángulo es rectángulo, como en este caso, saberse bien las razones trigonométricas. Y 3, identificar muy bien quién es el opuesto y quién es el adyacente. En este caso, como el ángulo beta es el ángulo que está en estudio, en el que yo me estoy apoyando, pues el opuesto es B, que corresponde justamente a la altura del árbol, y el adyacente es el ángulo, es el lado A, que pues en este caso sería la distancia entre el árbol y la persona. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Sobre los triángulos rectángulos, sobre las razones trigonométricas, sobre para qué se usan. ¿Todo clarito? Sí, señora. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora más tardecito es que les voy a mandar más ejercicios de práctica porque cierren sus micrófonos, por favor. Lo que espero a partir de hoy en adelante de todos ustedes es que sepan resolver ejercicios como este a ojo cerrado, sin equivocarse. Eso tiene que estar superado por todos nosotros a partir de hoy. Y cada uno me hace el favor, si tiene que repasar, repasa, si tiene que devolverse, se devuelve. Y los que sienten que están muy bien en este tema de triángulos rectángulos, todos se van a poner a prueba resolviendo los ejercicios que les voy a mandar hoy. ¿Dónde se los mando? Los voy a poner aquí en la presentación. Los estoy acabando de escoger. Y si ustedes, todos los que están en la sala virtual y los que no, todo el mundo, mejor dicho, tiene que saber hacer a la perfección los ejercicios que les voy a mandar. Si ustedes hacen a la perfección esos ejercicios, quiere decir que vamos bien. Si no los hacen bien, igual la próxima clase dentro de hoy en 8, los vamos a corregir, me van a hacer preguntas y avanzamos y avanzamos y avanzamos. ¿Listo? Paso a las informaciones. Los ejercicios que voy a mandarles hoy, como ya les dije aquí en la misma presentación, los resuelven y los hacen impecables y los van a resaltar. ¿Por qué? Porque voy a hacer una evaluación final y en esa evaluación final voy a preguntar los ejercicios que les voy a mandar. En otras palabras, más o menos hacia octubre
todo el mundo va a hacer una evaluación final. ¿Y qué les voy a preguntar? Los ejercicios que voy a empezar a mandar a partir de hoy. Entonces vayan haciendo un banco de ejercicios, váyanlo resolviendo y de ahí va a salir la evaluación final. ¿Listo? Bien, terminamos ahora sí. Les hago un recorderis. Todos ustedes tienen que estar llenando, por favor, esta tabla. Ya la hicieron. Los que no la hicieron, háganla. Estas celdas, háganlas gorditas porque tienen que llevar sus controles. En la semana pasada, cuando les hice evaluaciones, vi gente muy, muy juiciosa llenando su control semanal. Entonces, por favor, sigan así. Los que se despistaron, por favor, empiecen a hacerlo. ¿Listo? Bien. ¿Qué más me falta por decirles? ¿Preguntas? ¿Los escucho? ¿Tienen la palabra? Si hay alguna pregunta. Profe, ¿seguimos con las horas hasta el viernes? Pues como el viernes es festivo, pregunto. Gracias por la pregunta, Caterín. Contéstame, te escucho. ¿Tú qué sugieres? A ver, ¿tú qué sugieres? Pues no sé, profe, porque como en la página pues la actividad va hasta el miércoles, pero pues ya es como usted decía. Bueno, Caterín, lo que pasa es que pues no quisiera tomar yo la decisión. Bueno, yo les voy a contar, Caterín. Por mí, hagan sus 5 horas semanales. ¿Por qué? Porque es que, a ver, es que yo los veo a ustedes tan inteligentes, tan pilosos, que yo veo que pueden. O sea, yo creo que una horita, así sea festivo, creo que a ustedes no les cae mal. Segundo, como ya se dieron cuenta, hay mucho por aprender. Hay muchísimo, muchísimo. Entonces, mi respuesta, Caterín, es, hagan sus 5 horas semanales, así el viernes sea festivo. Háganlo, por favor. Pero si alguno de ustedes se siente que lo estoy presionando mucho, que eso le causa mucho estrés o que se le está dificultando mucho, pues me lo dice. O lo anota acá más bien, lo anota aquí. Lo anota acá en la semana del 3 al 7 de agosto. Aquí en horas estudiadas, escribe 4 horas y me hace aquí una notica por alguna razón. ¿Listo? No sé si queda claro para todos. Sí, señora, gracias. Listo, con gusto. Bueno, ¿alguien iba a hablar? Bueno, alguien se arrepintió. ¿Alguna otra pregunta, señoritas y jóvenes que están en la sala virtual? Profe, una pregunta. Sí, te escucho. ¿Quién habla? Nicolai. Nicolai, tienes la palabra. La evaluación final que su merced está diciendo, ¿se va a hacer de la misma manera que las otras 2 anteriores? Sí, señor. ¿O sí, señor. va a ser diferente? No, Vale, gracias. de la misma, gracias por la pregunta, va a ser de la misma manera. Y desde ya les voy a empezar a mandar los ejercicios que les voy a poner. De la misma manera, sí, señor. ¿Por qué la pregunta, Nicolai? ¿Te escucho? ¿Por qué la pregunta? Duda. ¿Pero solo curiosidad o por algo en particular? Solo curiosidad. Ok, Nicolai, aprovecho la pregunta y es la siguiente. ¿Cómo te sentiste en la evaluación de la última vez que se hizo grupal y qué diferencia notaste con la de WhatsApp? Me explico. El cuarto trabajo en familia, ustedes me llamaban por WhatsApp de forma individual, hicieron la sustentación, la evaluación, listo. Pero en la quinta actividad en familia, ya todos se dieron cuenta, la hice fue más bien por pequeños grupos, la misma cosa, solo que por pequeños grupos. Entonces, Nicolai, ¿cuál te gustó más? ¿La individual vía WhatsApp o la de pequeños grupos? ¿Cómo te gustó más? 2 cosas, profe. Primero, la individual no la hice. Segundo, la de grupos, me parece que es mejor que la individual porque en la de grupos, mientras van pasando las personas, los que van a ir yendo de últimas, se han quitado como que el miedo, ya que al escuchar la explicación de los estudiantes que están yendo primero, como que se ayudan un poquito con lo que van a exponer y es un refuerzo ahí pequeñito, pero ahí está. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, de hecho, gracias por el comentario. Yo la hice con ese propósito, la hice con el propósito que tú acabas de mencionar y retomar un poquito eso de la presencialidad cuando yo les decía, reúnanse en grupos y trabajen ahí en grupos,
pues eso por la virtualidad se ha perdido un poquito, entonces mi intención también era recuperar eso, los pequeños grupos. Y lo que tú dices, que ustedes aprendan los unos de los otros y que se sientan tranquilos de que a todo el mundo lo estoy evaluando de la misma manera, que la metodología ha sido la misma, entonces también quería que se dieran cuenta de eso. Gracias por el comentario, Nicolai. No sé si alguien quiera comentar algo más sobre esa evaluación, cómo Yo, se profe. sintieron mejor, cómo les gustó más. ¿Quién es yo? William, A ver, William, ¿cómo te pareció a ti mejor? pues grupal me parece mejor porque en el sentido de que todos al final de resolver, bueno, los ejercicios que usted nos ponga, todos nos ayudamos, puede decirse. Ajá. Y además es como que le ayudan a uno a ver si uno aprende ya de los demás y eso. Es porque Ok. solo es más, tiene más dificultad. Ok, listo. Gracias, William, por el Profe, comentario. y Sí, otra cosa, profe. ¿La evaluación va a ser, o sea, si otra vez grupal o se hará sí. digital? No, así como ustedes me acaban, teniendo en cuenta lo que me acaban de decir, va a ser igual que esta quinta actividad en familia, igual grupal. La única diferencia es que ya saben qué ejercicio les voy a poner. A partir Ah, de hoy, como les dije, a partir de hoy voy a agregarle a esta presentación una tandita de ejercicios. Ustedes la resuelven. La próxima clase yo los corrijo. Y ustedes van guardando esos ejercicios porque su evaluación final va a salir de ahí, de lo que voy a empezar a poner de hoy en adelante. ya. No Profe, sé si me hago, no sé si me hago entender, William. no, sí, lo que pasa es que como vamos en grupal y Sí. como tenemos cuadernos para escribir los ejercicios y todo, entonces como un poco más complicado porque la toma de las fotos, la disposición, entonces pues que lo digo, sí es mejor como una herramienta digital, pero en grupo, no sé. Bueno, podría ser, ustedes pueden ir haciendo una cosa. Los ejercicios que van a empezar a resolver, los que voy a empezar a colocar hoy, pues obviamente los resuelven en el cuaderno. Eso está incluido dentro de sus 5 horas de clase, obviamente. Si quieren trabajar tiempo adicional, bien. Pero bueno, podría, Profe, una pregunta. vamos, señora. Los ejercicios los encontramos ahí en la plataforma, ¿sí? No, en la presentación, o sea, está hablando, si no estoy mal, Valentina, ¿sí? Sí, señora, profe. Valentina, ustedes siguen trabajando la plataforma normal, siguen trabajando la plataforma normal, todo igual, siguiendo las mismas indicaciones. Pero adicionalmente a eso, van a resolver los ejercicios que yo les voy a poner en esta presentación, que se las mando ahora más tardecito. ¿Listo? Ah, ok, listo, dale. Adicionalmente. Y esos ejercicios adicionales, esos ejercicios extras, de ahí voy a sacar la evaluación final. Ah, ok, listo, sí, señora. ¿Listo? Bueno, gracias por la pregunta. Y como les decía, ustedes vayan pensando en esto. Ustedes pueden ir armando un PDF con esos ejercicios extras para que el día de la evaluación, cuando me presenten esta tabla y cuando hagan su sustentación e evaluación, pues tengan listos esos ejercicios extras adicionales. ¿Listo? Entonces, todo común y corriente, todo normal, solo que van a haber ejercicios extras que los van a tener solucionados y listos para presentar, ¿vale? Bueno, insisto en esta tablita de control, por favor la llenan, por favor la llenan. Es para que lleven sus cuentas y sus controles. Mis niños, señoritas, jóvenes, si estudian 5 horas a la semana mínimo, ya, estamos bien. Pero no les cae mal si estudian 6, si estudian 7, si estudian 8. O sea, no les caería mal tampoco. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí, ¿quién habla? yo, Quintero. Señor Quintero, lo escuchamos en la sala, todos. Profe, pues yo... En el chat han hecho unas preguntas. ¿Las lees, porfis? Que es que no quiero dejar de compartir pantalla. ¿La lees, por favor? Listo. María de la Paz pregunta que, profe, ¿y si solo trabajamos 3 horas? O sea, lo de cuando usted explicó, pues no sé, hay que...
Ah, ok, bueno, vuelve y juega, María de la Paz, la nota aquí en esta tablita y aquí me dice por qué, ¿ya? Sin embargo, yo quiero comentarles una cosa. Ustedes en las evaluaciones me han dicho, ay, profesora, mire, es que yo no pude completar mis 5 horas porque se me fue la luz, se me fue el internet, me quedé sin computador, se llamó el celular, o porque tenía muchos trabajos acumulados. Y muy poquitos estudiantes me han dicho, profesora, la semana pasada el colegio no hizo absolutamente nada, no nos puso nada, y entonces, pues yo en vez de hacer las 5 horas, pues hice 6 porque repuse la anterior. ¿Mm? Esta semana el colegio no les dejó absolutamente nada, y ustedes, obviamente yo entiendo, ustedes ahí sí no dicen nada. No, sí, profe, el colegio sí nos dejó trabajo lunes, martes y miércoles. Ah, ok, pero comparado con el trabajo normal, era algo muy sencillo, Caterine, ¿o me equivoco? No, sí, señora, es algo sobre el proyecto de vida. Exacto. Y si no me equivoco, Caterine, la semana pasada no les dejó nada. ¿O me equivoco? No, pues sí, señora, por ejemplo, yo tenía algunos trabajos de taller y algunas cosas, ya era como cada quien, pues sí tendría algo pendiente, pero como tal la página no subió nada nuevo. Exacto. Entonces, bueno, el punto es el siguiente. Cuando ustedes solamente puedan trabajar las 3 horas con el 10-4 que ya habíamos hablado de eso, o cuando se les acumule, anótenlas acá. Para eso es esa tabla. Anótenlas acá. Y hacen una pequeña anotación que fue lo que pasó esa semana. Como por ejemplo esta, del 3 al 7 de agosto. Hice solo 4 horitas. ¿Por qué? Entonces hago una anotación porque es que el viernes fue festivo y yo los festivos no estudio. Listo, no importa, escríbamelo. Lo importante es que usted lleve sus cuentas y que cuando me rinda cuentas a mí, me justifique por qué. ¿Vale? Pero les dejo esa inquietud, les dejo esa inquietud. Cuando ustedes se sientan apretaditos, pues ya se entiende que se les dificultó. Pero cuando están relajaditos, ¿qué? ¿Hay qué? Pero como les digo, yo no los quiero ni estresar, ni los quiero presionar, ni nada de eso. Simplemente anótemelo acá, anótemelo acá. Esta semanita solo pude hacer 3 horas por esto, hágame una notica y chiquita, tampoco es gran cosa lo que tienen que anotar ya. Pero la meta, 5 horas a la semana, mínimo, 5 horas a la semana, independientemente de que haya festivo o no haya festivo, ¿ya? Y vuelvo, insisto, si hizo un poquito menos o usó un poquito más, pues hágale aquí una anotación chiquita para saber qué fue lo que pasó. ¿Les parece bien así? Sí, señora. Listo, Pues a mí bien. me parece bien. Bien, listo. Señor Quintero, ¿qué otra pregunta hay en el chat? Qué pena. La otra pregunta es de Cristian Pérez, que dice, profe, una pregunta, no me has calificado un trabajo, ya te escribí, quedo atento. Vale. Ok, listo. Igual yo ya, según yo ya terminé de evacuar todos los WhatsApp. Mire, ustedes no se imaginan cuánto tiempo le he invertido yo a todos estos casos particulares. Según yo ya evacué eso, entonces que me haga el favor y vuelva y me escriba, porque según yo ya había evacuado todo, WhatsApp, en modo correo. Uy, ustedes no se imaginan lo impresionante que es esto. Pero entonces para Cristian Pérez, vuélvame a mandar otro WhatsAppito ahorita, a ver qué fue lo que pasó. Algo se me pudo haber escapado. Igual, Cristian Pérez y todos, si yo tengo algo que corregir, yo lo hago. Ustedes no se afanen. Desde que ustedes tengan las evidencias, yo corrijo con muchísimo gusto. ¿Qué otra pregunta hay, señor Quintero? Hágame el favor y me colabora leyendo. La otra pregunta es de Paula Valbuena. Dice, profe, una pregunta, ¿usted ya tiene las definitivas del segundo periodo? Sí, señor, y ustedes también las tienen, así que sáquenlas, sumen y dividen entre 6 y salió. Profe, tú habías puesto en Edmodo que habías dado una última oportunidad para algunos trabajos. Es hasta el 24 de agosto, ¿verdad? Exacto, eso ya es para la semana de recuperación. Gracias, Valentina, por la pregunta. Las personas que no habían hecho lavado de manos y las personas que no habían hecho la exploración de Khan Academy, ya como lo dice Valentina, en Edmodo abrí una nueva asignación donde dice nueva oportunidad, pero eso ya se va para la semana de recuperación. ¿Por qué? Porque como Paula lo dice, yo ya saqué definitivas, yo ya las subí al sistema y no necesito decírselas porque ustedes ya las saben. Sin embargo,
A esta presentación le voy a adjuntar entonces esa tabla, al igual que lo hice para el periodo anterior. ¿Listo? Pero ustedes ya saben sus 6 notas, ustedes ya las conocen hace rato. Bien, ¿qué otra pregunta hay? Ninguna otra, profe. Listo, señores y señoritas, nuevamente les agradezco por el esfuerzo que están haciendo. Nuevamente los felicito porque he visto trabajos excelentes. Los que se colgaron igual ya se metieron en el cuento, como se dice. Entonces todo el mundo a trabajar de forma seria, de forma honesta, de forma continua y sobre todo sigámonos cuidando, ¿vale? La salud es lo primero. Pongo cámara para despedirme y para cortar la grabación, por cierto, dejar de compartir. Pongo, ya aquí está mi cámara. Bueno, entonces me alegró mucho escucharlos, espero que la explicación de hoy les haya servido y cualquier urgencia, cualquier novedad de último momento por WhatsApp, ¿vale? Chao, pues. Sí, señora. Ok, profe. Gracias. Profe, No, profe. hasta luego, profe. Cuida. Sigámonos cuidando todos. Chao. Karen, por WhatsApp, Karen, quedamos por WhatsApp para que me ayudes con esto de la grabación, ¿sí? Por favor. Chao. Adiós, profe. Dios la bendiga. Amén. Igualmente.